Nos quedamos entonces en el bloque anterior, justamente queriendo dilucidar un poquitito más la expresión de Jesús, lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Y vos estabas allí, Ariel, leyendo el versículo, y quedó uno quizás por expresar más todavía. Sí, quedó el último versículo de este segmento de la respuesta de Jesús, Ajá. que también es parte de la lección ya del miércoles. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿no? Para completar lo que Jesús le está tratando de hacer ver a la El mujer. cuestionamiento de la mujer, podríamos decir, ella estaba preguntando dónde le daba importancia al monte, le daba importancia a la edificación, y si en esta o en ahí estaba el encuentro con Dios, ¿no? Y Jesús va más allá, la lleva a otro lugar, ¿no? Sí, Jesús no deja de decirle, bueno, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pero independientemente de eso, yo quiero que adoremos en espíritu. Después vemos qué pasa, pero si no adoramos en espíritu, no tiene sentido. El sentido es, podríamos decir que la mujer en ese sentido estaba adorando cosas, como menciona allí, ya por tradición, estaba por una liturgia que tenía su pueblo, pero no estaba cumpliéndose el propósito de esa liturgia, no estaba cumpliéndose el propósito de esa tradición, de encontrarse nada menos con ¿quién? Con Dios. Yo creo que la mujer ahí, podríamos decir, presenta un vacío, en el sentido, porque dice, ¿dónde vamos a adorar? Quiere decir que ella no había tenido un encuentro personal con Dios, que le haya cambiado, es decir, ella no se sentía llena, porque si no, no hubiera hecho esa pregunta, ¿no? Y de hecho después lo que sucede a continuación nos muestra lo que le genera a ella este encuentro, ¿no? Porque cuando ella se da cuenta con quién está hablando, ¿sí? Que le pregunta a Jesús, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas, y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Dice que la mujer deja su cántaro, o sea, lo que ella tenía en mente para hacer como rutina de ese día, que eran sus necesidades, se olvida y va a buscar a las personas con las quienes quiere compartir lo que ella acaba de descubrir por el encuentro que acaba de tener. Entonces, evidentemente eso la movilizó y encontró el verdadero sentido de la adoración, llegó a entender el espíritu que Cristo está tratando de motivarla a tener, ¿no? Que hubiera dentro de ella. Y yo digo lo que es la testificación, el papel de la testificación en la adoración, porque después de ese encuentro ella se olvida de que ella era quien era, que iba al mediodía para que nadie la vea, para que nadie... vergüenza. Todo el contexto, ¿no? Volvemos a lo que estábamos hablando antes, ¿no? La adoración lleva a la acción, al servicio, y acá es un ejemplo bien claro de eso. Ella siendo instrumento para sus gente conocidas, amigos o familiares, de mostrarle ahora cuál era su experiencia, ¿no? Yo digo, podríamos decir, ahora la adoración, ella encuentra sentido en la adoración. Claro. Encuentra el sentido, el objetivo. Menciona, me gusta la frasecita, no sé si te tocó, dice, más la hora viene y ahora es. Es decir, la confrontó. Sí. A veces hay cosas como que tendemos para dejar para más adelante, ¿no? Cuando tengamos una situación personal más adecuada o cuando el contexto profético sea más urgente, pero no. Ahora es. Me gusta cómo el autor introduce, si ustedes nos acompañan en el día miércoles, el autor da algo que por lo menos para mí es significativo, es decir, no miran hacia alguna gloria pasada ni algún evento futuro. El ahora es. Y me gustó eso porque hay personas que basan su vida espiritual o religiosa en un acontecimiento vivido hace años. Y otros en esperando alguna experiencia futura que les haga el clic. Sí, o un contexto ideal. O un contexto ideal. Un contexto ideal. O una señal milagrosa, ¿cierto? Que se da para que entonces, ahora sí yo, como los griegos, ¿te acuerdas? Dice, haznos un milagro para que verdaderamente sepamos que tú eres Dios. Sí, hay distintas formas de engaño muy sutiles de Satanás.
La idea de Satanás es, bueno, todavía no, me espera un poquito más, falta, todavía tenés que estar más preparado. Hay personas a las que las tienta por el lado de tenés que tener más conocimiento, hay personas por las que les pones sus errores, no podés ir a Cristo de esta manera, hay personas que se ven por ahí muy tentadas por el contexto en el que viven y sabiendo tal vez las descripciones de las profecías, como mencionaba antes, están todavía especulando con, bueno, todavía falta, todavía tenemos tiempo, y en toda la Biblia el mensaje es que ahora es el momento de salvación, este es el día de salvación. Este es el momento en que te tenés que entregar, y con la mujer, una vez que entiende y empieza a percibir lo que es la adoración en espíritu y en verdad, deja su cántaro, deja lo que simbolizan sus preocupaciones y sus actividades diarias, la prioridad que ella tenía en ese momento, y sale corriendo a buscar a los que amaba, a los que quería, sin todos los prejuicios que ella misma tenía anteriormente. El autor coloca justamente sobre lo que sería el título, ¿no?, de la selección de esta semana, en espíritu y en verdad. Él coloca allí, cierto, después de la pregunta en negrita de los espacios en blancos, dice: Jesús nos llama aquí a una forma equilibrada de adoración. Y agrega algo más todavía, dice: una adoración que fluye del corazón, sincera y profunda, que resulta del amor y del temor a Dios. Y entonces agrega esto, que es, digamos, vital. Dice: no hay nada malo con las emociones en la adoración, y ya que debemos amar a Dios, ¿cómo se puede separar eso de las emociones? Y más ahora lo pregunto, Ariel, en el sentido es, viste que el tema pareciera que como que la adoración más emotiva es, como que llena más, y como que hay gente que basa su experiencia religiosa en sentir, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, si la adoración fue buena, entonces allí yo sentí, ¿cierto?, la presencia de Dios. Y el hecho es que aquí va el equilibrio, ¿no? El equilibrio, entonces Dios dice, bueno, no es nada malo que estén las emociones presentes, pero ojo, que las emociones sean el centro, ¿cierto? Seguro, es lo que decíamos al principio, el equilibrio que tenemos que buscar, ¿no? Por supuesto que una liturgia extremadamente formal, seguida por una cuestión de rutina, de costumbre, como decíamos antes, no nos favorece en lo más mínimo, sin embargo tenemos que encontrarle sentido. Y aunque a veces es difícil, y aunque algunos de nosotros tal vez estamos muy acostumbrados a la liturgia en la iglesia y a las costumbres de las liturgias que nosotros tenemos en nuestra propia adoración en casa, el hecho de algunas cuestiones que puedan tender a generar un ambiente espontáneo, que sin perder el orden, sin perder ninguna de las características que tienen el culto que habitualmente tenemos, puedan llevar al adorador una buena experiencia espiritual, obviamente son bienvenidas, siempre con estas características, en espíritu y en verdad, las dos cosas. Y algo mencionaste al inicio, en cuanto a que la adoración tiene que ver mucho, un poquito como la bajada que hacemos cada uno, ¿no? Porque en algunas culturas se adora de una manera, o se adora, cierto, de un estilo, pero siempre hay algo que marca, que son los principios bíblicos que Dios estableció. El hecho es que en esta sociedad tan subjetiva, donde lo subjetivo pasa a considerarse como verdadero, es complicado en el sentido de decir, bueno, muchacho, por más que tú te sientas bien, debes preguntarte si la verdad está presente en eso que tú te sientes bien, porque si engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá, no? Y es todo un tema y todo un desafío, tratar de en todo momento estar pendientes, o sin estar pendientes. Si nosotros estuviéramos únicamente pendientes de que lo que tenemos que hacer es entregarnos y permitir que el Espíritu Santo sea quien guíe y quien obra en nuestra vida en todo momento, no estaríamos preocupados por otra cosa. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdadera adoración. Amén por ello. Bueno, nos quedamos con esto, buscando el equilibrio, y entonces continuamos con el siguiente bloque: adorar a sus pies.